asistencia. Vamos a dar inicio a la mesa 3. Antes que nada, quiero avisarles que estoy en el lugar del maestro Naoki Solano. Tuvo un problema de salud y le enviamos saludos y esperamos su pronta recuperación. Entonces, vamos a dar inicio a esta mesa. Vamos a empezar con la doctora María de los Ángeles Vizcarra. Ella es coordinadora del Laboratorio de Procedimientos y Sistemas Constructivos Tradicionales del CEOP, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Lleva el proyecto de consolidación del Laboratorio de Procedimientos y Sistemas Constructivos Tradicionales como alternativa para una arquitectura sustentable, estructuras de tapia y madera, proyecto PAPIR. También lleva la investigación de doctorado en tapial, bueno, no, esa ya se doctoró, sí, entonces sí, entonces lo ubicamos. El tapial de Tepeyahualco, ya obtuvo su doctorado hace 2 años. No, más. Bueno, en cuanto a los proyectos de investigación, bueno, ha desarrollado cantidad de artículos, de ponencias, ha sido compiladora y coautora del libro Naturaleza en el Hábitat 01, Tradiciones Constructivas en Madera y Fibras Naturales, coordinadora de la exposición, por supuesto, Naturaleza en el Hábitat, Culturas Constructivas en México, Proyectos y Recuerdos Arquitectónicos de México, en la serie con una serie de videos. Actualmente, en cuanto a las actividades docentes, trabaja en la licenciatura en Arquitectura, en el seminario de titulación 1 y 2. Le dejo la palabra a la doctora Ángeles Vizcarra, recordándole que tenemos 15 minutos para la presentación. Pues lo que yo les quiero platicar un poco pues es la metodología de investigación que estamos siguiendo ahorita. Les decía que lo que les voy a platicar es un poco el proyecto en el que estamos trabajando ahorita como grupo de investigación, que se titula El estudio de la filosofía de los pueblos originarios para habitar el territorio, paisaje cultural, saberes vernaculares y bioculturales, que está apoyado con recursos del CONACYT. Y pues lo que me interesa aquí pues es platicarles un poco de la aproximación que estamos siguiendo para pues abordar estos temas, ¿no? El origen del proyecto, pues muy rápido, ante la preocupación que tenemos en el laboratorio desde su fundación en 2014, de la destrucción del patrimonio vernáculo en México, pues hemos entrado en comunicación con otros colegas, también preocupados por los mismos temas, y se armó este proyecto de investigación, ¿no? En el que, bueno, nos interesa entender cuáles son estos procesos de aculturación en quienes habitan este tipo de viviendas, ocasionando su abandono y su destrucción, y cuestionar un poco las políticas públicas hegemónicas en materia de vivienda, sobre todo en los ámbitos rurales, ¿no? Los objetivos del proyecto pues, son generar conocimiento de frontera que permita apreciar este patrimonio de manera integral, partir desde la arquitectura vernácula para entender las formas de pensar y apropiarse del territorio de las culturas que todavía producen este tipo de arquitectura, y entender estas filosofías, estas formas de pensar y los retos que están enfrentando en la actualidad. Asimismo, pues analizar las problemáticas que enfrentan los distintos niveles del hábitat, como son el territorio, la casa, el solar, los espacios abiertos, las fronteras del pueblo y bueno, el territorio, a través de un trabajo transdisciplinario en conjunto con otros especialistas, tanto de la UNAM como de otras universidades del país, y trabajando muy estrechamente con los habitantes de los sitios que estamos estudiando. Y como fin último, pues nos interesa entender cómo se vinculan entre sí las expresiones del patrimonio material, inmaterial y natural, a través de un diálogo de saberes, para entender los procesos en los cuales esta filosofía pues, ha logrado resistir y remontar durante mucho tiempo, y ver cómo está amenazada en este momento. Y sobre todo el fin último de esta investigación es insertarnos en la discusión de las políticas públicas de vivienda que contribuyan a fortalecer esta forma de habitar y la preservación de los patrimonios bioculturales de los pueblos originarios. Participamos un total de 16 académicos en este programa, además de alrededor de 8 tesistas de los 3 niveles de licenciatura, maestría y doctorado. El responsable técnico, la institución líder, es el doctor Aurelio Sánchez Suárez, de la Universidad Autónoma de Yucatán, y la Facultad de Arquitectura, a través del laboratorio, funge como institución corresponsable.
Estamos trabajando en 6 zonas del país: la zona Maya, la zona Huichol y Wixárika, la zona Ñañú en Hidalgo, la zona Mepá en la montaña de Guerrero, y nosotros como grupo de trabajo de la UNAM estamos trabajando en la zona Huave y Cots en el Istmo Oaxaqueño. Y bueno, la aproximación que estamos siguiendo es a través de la teoría fundamentada, que fue propuesta por un par de sociólogos estadounidenses, Glaser y Strauss, en 1967, que propugna por una aproximación inductiva en oposición a las aproximaciones teórico-deductivas de las disciplinas de las ciencias duras, en la que la inmersión en los datos sirve de punto de partida para el desarrollo de una teoría sobre un fenómeno. Esta teoría pues, es apropiada para saber cómo las personas interpretan su realidad, cosa que es fundamental para nosotros. Es una investigación que se orienta a generar una teoría a partir de la realidad de fenómenos concretos, basándose pues, mucho en la investigación de campo, en investigación empírica, y a partir de ella pues, generar teorías emergentes, ¿no? Y también es muy útil para estudiar áreas en las que no existen explicaciones suficientes y satisfactorias. Todo esto pues, está enfocado a las ciencias sociales, ¿no? Es importante recalcar pues, que trabajamos con etnógrafos, antropólogos, ecólogos, sociólogos, etcétera, de todas las universidades del país, partiendo, pues, tomando como punto de partida la disciplina de la arquitectura y sobre todo de las arquitecturas vernáculas. Y bueno, las metodologías que estamos utilizando, nos basamos en métodos cualitativos y transdisciplinares, utilizando principalmente pues, los recursos que aquí se enlistan en el color rojo, ¿no? Las entrevistas, etnografías, investigación y acción participativa, la observación participante y la observación no participante también. Y finalmente, pues, la metodología que hemos desarrollado entre todos los miembros del proyecto es la siguiente: se toma el estudio fenomenológico, es decir, los estudios de campo, dando un gran peso a la investigación de campo a través de la recopilación de datos empíricos. Después regresamos a gabinete, organizamos la información para generar a partir de esto, de este trabajo empírico, categorías de análisis. Posteriormente comparamos estas categorías, estas primeras conclusiones con teorías o estudios similares para estar ya en posibilidades de generar una teoría emergente. Y es muy importante para nosotros estas conclusiones que vamos sacando en los estudios, verificarlas con los interlocutores locales. Y bueno, pues el equipo de trabajo que estamos colaborando aquí en la zona Huave está compuesto por 3 académicos y 4 alumnos fijos, pues, pero además colaboran alumnos de servicio social y práctica profesional. Estos alumnos están desarrollando sus tesis de licenciatura. Y el equipo del Instituto de Investigaciones Antropológicas está liderado por el doctor Samuel Herrera Castro, con quien pues estamos colaborando estrechamente. Bueno, esto es platicarles muy brevemente y a grandes rasgos qué es lo que estamos haciendo en la zona de COTS, aunque el tiempo resulta insuficiente para resumir una investigación que lleva ya pues cerca de 3 años, ¿no? Este es el territorio de este grupo cultural que se ubica al sur del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, alrededor de una serie de lagunas. Son lagunas inmensas. Esta superficie tiene alrededor de 100.000 hectáreas, sí, me parece. Bueno, es un grupo cultural muy particular que ha permanecido pues muy homogéneo. Los huaves mareños o icots, como ellos mismos se denominan, están agrupados en 4 localidades: en San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, el Pueblo Viejo, porque ya existe un pueblo nuevo también llamado San Francisco del Mar, y Santa María del Mar. Nosotros nos estamos enfocando en San Mateo del Mar, puesto que pues es de estos 4 pueblos,
es el grupo que mantiene las características más homogéneas, donde todavía se utiliza la lengua Huave o Wombiayuts, como se llama esta lengua, para la comunicación cotidiana. Las escuelas, la educación se imparte en una educación bilingüe, etc. Entonces es el grupo que conserva los rasgos culturales más homogéneos y donde además pues, existen todavía los construcciones de estas características, ¿no? Donde más hemos podido encontrar pues, las construcciones y estructuras vernáculas. Este es un poco unas vistas del paisaje. Ellos llaman a las lagunas el Mar Muerto, al Océano Pacífico el Mar Vivo, y bueno, estas son unas vistas a vuelo de pájaro desde un cerro. Casi no hay cerros aquí, el cerro de Guasantlán del Río, donde podemos pues, ver cómo es el panorama, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un plano donde se desarrolla este pequeño pueblo, este pequeño conglomerado, en una barra que escasamente tiene 3,5 kilómetros de ancho, que está bueno, entre el Mar Vivo y el Mar Muerto, que es decir, las lagunas, ¿no? Es un paisaje fluctuante. Las lagunas aparecen y desaparecen en función de las estaciones del año, de estaciones de estiaje, de las lluvias, etc. Y bueno, en esta imagen me interesa mostrarles cómo era el pueblo de San Mateo hace 60 años. Todavía podíamos encontrar pues, un ecosistema muy particular, y pues que, como todos sabemos, pues ha sido poco a poco sustituido a través de la introducción de materiales industrializados en un corte muy fuerte, pues toda la arquitectura pues, está desapareciendo, y no solo la arquitectura desaparece, sino toda una forma de pensar, una forma de concebir y ver el mundo, y un montón de conocimientos que ahorita pues, son urgentes que los conservemos, ¿no? Porque todos estos conocimientos encierran un profundo conocimiento de la naturaleza y por ende conocimientos profundamente ecosistémicos y sustentables, ¿no? Este es el antiguo mercado, esta parte no sé si ven la flechita, y este es el nuevo mercado que ya pues está totalmente transformado, ¿no? Con estructuras totalmente industrializadas. Y bueno, pues esta cultura que había pervivido por siglos, pues está siendo sustituida y desapareciendo a pasos agigantados en un lapso de pues, unas cuantas décadas, ¿no? Entonces esto es lo que nos interesa ver, por qué, cómo. Bueno, tenemos ideas a priori, pero pues justamente el enfoque del proyecto es ir a ver qué pasa, hablar con la gente, entrevistarlos y que trabajen con nosotros para pues entender cuáles son sus pensares, sus sentires, etcétera, ¿no? Y bueno, de esta diapositiva solamente me interesa establecer que nos interesa mucho el trabajo de la arquitectura y la lingüística para entender la complejidad del pensamiento filosófico de los icots, ¿no? A partir de la lengua encierra mucho cómo vemos el mundo, ¿no? Cómo lo nombramos, cómo nos aproximamos a él y cómo nos relacionamos con él. Entonces, ahí hay muchísimas claves para pues, dilucidar todo este trabajo. Es importante decir cuáles son las características tanto de la lengua como de la cultura. Es una lengua aislada, no hay ninguna conexión con ninguna otra lengua mesoamericana. Bueno, aquí en el territorio mexicano se han encontrado, hay hipótesis de que vienen de Nicaragua, pero no se han confirmado. Pero aquí, pues, en el país, es una cultura pues, realmente muy peculiar, ¿no? Ticamnap es el nombre que ellos dan a su propio pueblo. Los icots es el nombre que ellos se dan a sí mismos, porque el nombre Huave tiene unas connotaciones peyorativas. Los pusieron los zapotecos y quiere decir gente de lodo, ¿no? Gente que vive en la podredumbre, en el agua podrida, ¿no? Entonces ellos se denominan a sí mismos como icots. Y Wombiayuts es la lengua que ellos hablan, que significa en español nuestra lengua.
Entonces, bueno, aquí un poco es una cosa rapidísima lo que les vengo a platicar, porque bueno, no hay tiempo para ello. Un poco cómo es la territorialización, la apropiación del territorio de los ICOTS. Este es pues la traza que va en el eje oriente-poniente con el desarrollo de los terrenos en un sentido vertical norte-sur, justamente para protegerlos de los vientos. Es importante decir que es una zona muy expuesta, pues no gratuitamente están a un lado de las lagunas, en la parte posterior, los parques eólicos, que ha sido una lucha que han tenido ellos con toda esta vorágine. Querían insertar un parque eólico justo en la barra donde ellos viven, entonces ellos se opusieron ferozmente y pues afortunadamente hasta ahorita ganaron esa lucha, ¿no? Porque bueno, estas cuestiones, pues sí, energía limpia, entre comillas, generan un montón de problemas y broncas de contaminación, de pues matanza de pájaros, impide la migración de aves, etcétera, un montón de cosas. Y bueno, aquí pues un esbozo de lo que hemos encontrado de la arquitectura. Casi no tengo fotos de eso en esta presentación, pero bueno, es muy importante todos los hallazgos técnicos, constructivos y tecnológicos que hemos encontrado en estas construcciones, que aparentemente pues son allí unas palapitas muy sencillas, ¿no? Y tienen pues toda una serie de complejidades técnicas y una serie de variaciones muy interesantes y dignas de estudio, ¿no? Estos son unas fotografías de los solares en donde ellos pues se refugian y reproducen un poco el microcosmos vegetal que se encuentra en la zona. Aquí unos ejemplos muy rápidos de lo que hemos encontrado en los solares. Aquí pues es una construcción que todavía está muy mimetizada, muy en relación con el entorno natural. Esta pues ya empieza a presentar rasgos de hibridaciones. Todos los solares viven hacia afuera, como la mayoría de las culturas originarias, en el espacio exterior a través de la sombra, ¿no? Enden significa, además de sombra, la sombra de un árbol o de un techo solar o terreno, ¿no? Entonces es algo muy significativo. Y aquí podemos ver pues todavía una construcción al fondo, que es la cocina de la casa de Lucrecia, es ella. Y de este lado pues ya ciertas hibridaciones pues, con materiales industrializados, ¿no? En esta, que es la casa de la señora Felicitas, está acá, pues se conserva así el esquema de una especie de patio y alrededor de ella pues todas las habitaciones. Aquí en este caso pues tenemos ya pues, la desaparición de la arquitectura tradicional, que pues, ha sido sustituida por los materiales industrializados. Sin embargo, toda la vida se desarrolla afuera, ¿no? Y bueno, también estamos desarrollando con una alumna de licenciatura una tesis sobre la cocina de ICOTS. Este hornito es digno de que se los platique muy rápidamente, porque es un horno que tampoco hemos visto en ningún otro lugar más que en el istmo de Tehuantepec, al que le llaman POU. Este horno sirve para hornear en la parte baja. Aquí se pone el fuego y encima se pueden poner cosas para hornear. Funciona también como comal. En las partes laterales se pegan las tortillas y se cuecen, y arriba pues pueden cocinarse alimentos en una olla, ¿no? Entonces es una cosa súper interesante, ¿no? Y bueno, los avances que tenemos hasta ahora, pues una serie de reuniones por región y plenarias, un intensivo trabajo de campo en cada una de las reuniones. Hemos establecido ya algunas categorías de análisis que pasan todo lo que les platico, pues pasa por el análisis de todas estas cuestiones del pensamiento, no solo ICOTS en general, el pensamiento femenino, que también es muy importante, amarrar, que es equivalente a construir. Los tejidos son súper importantes, todos se tejen en esta cultura.
cultura, los ciclos y que están muy relacionados con los ritos festivos vinculados al agua, que estos ritos y ciclos pues son lo que nosotros llamamos escenarios de aprendizaje, donde se transmiten toda esta serie de conocimientos, valores, hábitos, etcétera, ¿no? Y bueno, las toponimias y marcadores del territorio y los árboles y arbustos sagrados, ¿no? Bueno, se establecieron entonces estos dos ejes temáticos a nivel de todo el proyecto, que son los escenarios de aprendizaje y el espacio prestado, es decir, ellos conciben el espacio donde viven y su territorio como un espacio prestado, no es de ellos, ¿no? El concepto de propiedad privada pues es algo que no está como en el imaginario colectivo, y los productos que estamos ya comenzando a producir pues son 2 libros que serán traducidos a las lenguas originarias en función de la cultura de la que se esté hablando, la publicación de artículos, participación en congresos, coloquios y foros de discusión, la socialización de este conocimiento con las comunidades que nos ha facilitado toda esta información, y bueno, las tesis de doctorado, maestría y licenciatura. Y bueno, pues es muy importante agradecer y reconocer a toda la gente que nos ha facilitado y nos ha abierto las puertas de su casa, la escuela bilingüe a través de la profesora Gisela Baloes, Isaí Victoria y su familia, Hugo Alberto Hidalgo Buenavista y su familia, que nos ha permitido documentar un montón de construcciones. Además, él nos ayuda en cuestiones de traducción, cuando tenemos dudas, etc. Vamos a producir un material didáctico para los niños sobre la construcción de las casas, etc. Lucrecia, que tiene una cocina preciosa y que nos permitió documentarla. La asociación Monapacuy, que es una asociación que trabaja con las mujeres ICOTS, y el señor Antonio, el señor Gastón, quienes nos guiaron en un recorrido alrededor de todas las lagunas. Ellos son de San Dionisio del Mar y de San Francisco del Mar. Y bueno, pues también hemos hecho un trabajo, un experimento que hicimos con los alumnos del Bachillerato Autónomo Indígena de COTS para saber cómo va esa transmisión de conocimientos, ¿no? Teníamos una maqueta y quisimos saber qué tanto sabían ellos de estas técnicas constructivas tradicionales. Entonces, bueno, ha sido un trabajo pues súper interesante, ¿no? Y a Monfeli es una manera de decir señora de una manera muy respetuosa para ellos. Pues ella es quien nos cocina muchas veces cuando vamos allá, y nos hospeda también en su casa. Entonces, y pues, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ángeles, porque además creo que estás aprendiendo más de la gente y de aprender la lengua que de lo que pensabas obtener de la arquitectura, ¿verdad? Así es, ha sido todo un descubrimiento. Sí. Bueno, le damos la palabra, bueno, no le damos la palabra, invitamos a Omar a que vaya poniendo su presentación y mientras lo voy presentando, el maestro Omar Alejandro Gómez Carvajal, de nacionalidad mexicana, arquitecto y maestro en urbanismo por la Facultad de Arquitectura de la UNAM en el 2010 y 2015 respectivamente. Durante sus estudios de licenciatura realizó un intercambio académico a la Escuela Nacional de Arquitectura de París. Actualmente es candidato a doctor en estudios latinoamericanos en el campo de filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuenta con estudios de etnología por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde el 2015 ha sido profesor de las áreas de proyecto urbano-ambiental e investigación en el taller integral de arquitectura 5 en la Facultad de Arquitectura, así como tutor de contenido de práctica profesional supervisada. Desde el 2022 es profesor del Seminario Experimental de Titulación y a partir del 2023 se integra como profesor de tiempo completo adscrito al área de territorio del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje. Sus líneas de investigación, ejercicio docente y experiencia profesional han consistido en la producción social del hábitat, vivienda popular, el diseño participativo, la planeación estratégica comunitaria, la filosofía de la liberación y crítica de la economía política enfocada a la producción social del espacio, así como métodos de la investigación social aplicada al diagnóstico, diseño y proyecto urbano arquitectónico. Tiene premios
al primer lugar en 8º concurso de Arquitectura y Urbanismo Infonavit 2021, Estrategia Urbana Arquitectónicas para Unidades Habitacionales de Regeneración Urbana y Vivienda tras la Pandemia, con el proyecto Barrio Vivo, Haciendas de Tizayuca, de la Ciudad Cerrada al Derecho a la Ciudad, y el primer lugar en el concurso por el agua Iztapalapa, Acuiculturas Hidrourbanas en el 2013, Territorio Acúltico, organizado por la Delegación Iztapalapa y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Te cedo la palabra. Sí, muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar aquí. Bueno, lo que a continuación voy a presentarles es parte de una investigación más amplia que se trata sobre la incorporación de lo social en el proceso de producción del hábitat y el diseño. Esto lo logro sobre todo en el escenario del seminario de titulación experimental, que ahora se nombró, en donde realizamos un trabajo desde la investigación del sitio, pero también, sobre todo, de la parte social que yo me encargo, y se pasa por las fases de diseño, proyecto ejecutivo y obra, bueno, hasta ahora, ¿no? Entonces, en ese escenario, ahorita yo lo que quiero exponer es, digamos, una especie de marco teórico, ahora va a ser un poco más teórica mi presentación, sobre esa experiencia. Entonces, digamos que es un poco la base donde parto, justamente donde yo intento hacer esta incorporación de lo social, digamos, al proceso de producción del arte. A continuación, también me voy a atrever a leer, porque no quiero dejar de ser preciso en unos conceptos que a continuación voy a exponer, pero me baso en una presentación con imágenes alusivas, un poco, algunas literales de lo que estoy diciendo y otras un poco más figurativas, ¿no? Entonces, voy a dar lectura también, justamente para tratar de no pasarme en el tiempo, porque sí es algo corto. Entonces, bueno, la ponencia se llama Prolegómenos para una epistemología de la producción del hábitat social y el diseño con carácter inter y transdisciplinar. Comienzo de lectura. Entenderemos producción del hábitat como aquella totalización del proceso productivo de la arquitectura u otras disciplinas cercanas en sus diferentes ámbitos. Por decirlo de manera general, la investigación, la gestión del diseño, el proyecto ejecutivo y la obra. Lo social, en nuestro caso, estará demarcado dentro de una postura ética inclusiva de los grupos populares y las comunidades, de las periferias producidas por los centros de poder, así como dentro del desarrollo de métodos e instrumentos que permitan su abordaje. Tal fenómeno, que implica diferentes escalas, conocimientos y estrategias de acción, comprende una complejidad que amerita analizarla detenidamente desde sus fundamentos. La epistemología es una rama de la filosofía que se encarga del estudio de la construcción del conocimiento científico o disciplinar. Desde ella se revisan el cómo se adquiere el conocimiento científico y cómo se justifica su validez. Esto responde a nuestro objetivo de construir los fundamentos epistemológicos o prolegómenos de la investigación y acción en la producción del hábitat social y el diseño con carácter inter y transdisciplinar a través de las categorías esenciales. La exposición se divide en tres apartados. 1. La estructuración de la realidad y su construcción social. 2. La investigación multi, inter y transdisciplinar. Y 3. Reflexión final, el carácter de lo transdisciplinar. 1. La estructuración de la realidad y su construcción social. Desde su cultura transmitida socialmente, el ser humano incorpora lo que conoce desde la vida cotidiana y desde las ciencias duras, la física, la química y lo biológico, a su horizonte de comprensión y significación de sentido de su mundo. Según el epistemólogo francés Edgar Morin, en su obra El Método, los órdenes de la realidad del mundo humano
quedan construidos en los siguientes niveles: lo físico-químico, lo biológico y lo psicológico-antropológico-social. Estos niveles de la realidad se reflejan en la evolución del cerebro humano que Morán retoma de las neurociencias, el llamado cerebro triúnico, propuesto por Paul MacLean, en tres niveles esenciales: reptiliano, límbico y neocórtex. El primero responde a los instintos y pulsiones primarias como el hambre, la sed, el sueño, la vigilia, el equilibrio, la coordinación. En el nivel límbico se presentan las emociones, lo afectivo y la memoria a largo plazo, y en la parte del neocórtex corresponde sobre todo a procesos que tienen que ver con la razón, la lógica, la abstracción, la invención. El cuerpo humano, desde su misma corporalidad, que responde a leyes de la física y está constituido de procesos biológicos y además comprende y transforma las cosas de su mundo de cierto modo en objetos de la cultura, es un buen ejemplo de cómo los diferentes niveles de realidad se entrelazan y conforman un ser viviente complejo. Entender esto contribuye a que en la producción del hábitat y el diseño con enfoque social no solo se tome aspectos de una racionalización o necesidades abstractas, sino que también importen aspectos del deseo, lo afectivo, los apegos y los miedos, la historia personal y de la comunidad, que conforman de fondo una organización y programática distinta a los espacios que podríamos concebir solo desde nosotros mismos como arquitectos o diseñadores. Por ejemplo, los espacios de reunión y encuentro son centrales para las cooperativas de vivienda popular o comunidades arraigadas, que en otros tipos de desarrollos no son tan relevantes, o bien si los hay en el sentido mercantil, su fin no es para la construcción de comunidad y fortalecimiento de cierta identidad, sino de fondo para el consumo de mercancías. El diseño y programática de los espacios se tornan distintos en uno u otro caso. Como otro ejemplo, podemos mencionar espacios para niños y niñas que tienen condiciones muy distintas que de los adultos, no solo a nivel antropométrico, cuantitativo, sino a niveles de la necesidad del infante según su etapa de desarrollo o los tipos de inteligencias que necesite desarrollar, como los planteados en los enfoques educativos y pedagógicos contemporáneos. 2. La investigación multi, inter y transdisciplinar. Después de décadas que los términos aparecieran en las discusiones académicas, aún no se tiene un claro consenso de lo que es o significa lo multi, inter y lo transdisciplinar. A continuación trataremos de situar teóricamente cada uno de los temas y sobre todo caracterizar lo propio de lo que se le llama transdisciplina. Para empezar, lo disciplinar sabemos que consiste en el ejercicio de educar o instruir sobre una forma especializada del conocimiento científico. La especialización de cierto objeto de conocimiento es esencial para el ejercicio de cualquier disciplina. Por ejemplo, para la geografía sería el estudio del espacio geográfico, para la arquitectura, la producción del espacio o bien del hábitat humano. El conocimiento disciplinar tiende a especializarse y en esa lógica, entre más sea así, mejor. En cierta medida se vuelve un conocimiento práctico y necesario. Por ilustrar, en la medicina tenemos especialistas en cardiología, pediatría, dermatología, neumología, por decir algunas, y son muy importantes y de utilidad al atender un problema de salud. En la arquitectura contamos con especialistas en diseño y cálculo estructural, gestión y coordinación de proyectos, diseños de interiores, de espacio público, instalaciones, administración de la historia de la arquitectura, etc. Se tratan de conocimientos disciplinares que, insistimos, cumplen fines prácticos necesarios que se concretan en la vida cotidiana de las personas y de las instituciones. Ahora, ¿por qué es necesario el conocimiento multi, inter y transdisciplinar? No tenemos el espacio para describir a detalle la discusión y crítica realizada en torno a las llamadas ciencias positivas y sobre todo a la corriente positivista. Solo diremos
que la especialización o la hiperespecialización del conocimiento, si bien es necesaria, tiende a correr el riesgo de reducir o perder otros puntos críticos de la realidad social, humana o ambiental, además de trabajar en ambientes relativamente controlados que se confunden con las dinámicas reales. De esta manera, la crítica básica se sintetiza en 3 puntos: el reduccionismo de la realidad, la fragmentación del conocimiento y la ceguera cognitiva. Son instancias por las que las investigaciones pueden quedar muy alejadas de los procesos reales o de peso en relación a las prácticas sociales. Además, este nivel de pragmatismo y de productividad de las ciencias positivas normalmente también pierden de vista el aspecto ético crítico, en cuanto que la ética se encarga de la aproximación a la otredad y los problemas de los afectados de un sistema injusto. Lo multidisciplinar, con su prefijo multi, considera la cooperación de 2 disciplinas o más como un objeto de trabajo común. Implica una cooperación de múltiples disciplinas en donde una de ellas puede regir más que las otras. Efectivamente, hay una superación en el proceder unidisciplinar, pero solo en el sentido de lo cooperativo, desde cada disciplina. Por otro lado, el prefijo inter quiere decir dentro de, entre o en medio de. Por lo tanto, lo interdisciplinar significa lo que está dentro de las disciplinas, o bien entre ellas. Esto apunta al menos 2 cosas. Uno, por un lado, la interdisciplina tiene una labor de cooperación, como la multidisciplina, pero también de intercambio y apropiación de teorías, conceptos y metodologías, es decir, que en la interdisciplina hay una superación en el sentido de la especialización unidisciplinar. En esta cooperación pueden tener presencia las llamadas ciencias duras, como la física, química o biología, y las llamadas ciencias blandas, como la psicología, la sociología, la historia, la filosofía, etc. Por ejemplo, la arquitectura del paisaje, que abreva el conocimiento taxonómico de las especies desde la ecología o la biología, para analizar y estudiar a profundidad los ecosistemas de una región. El diseño y cálculo de estructuras abreva de la física o ingeniería, para lograr resultados, aunque también pueden vincularse con la historia, para conocer el por qué y cómo fueron hechas ciertas estructuras que se piensan intervenir. 2. Este rebasamiento cognitivo, que supone la superación unidisciplinar, expresa la necesidad de un equipo de trabajo variado, pero al mismo tiempo incorpora conocimiento de las partes. Un ejemplo claro podría expresarse desde el campo de la medicina, en el trabajo cooperativo de varias especialidades abordando una misma enfermedad para llegar a una serie de conclusiones en común de cómo tratarla, o bien las funciones de especialidades como la neuropsicología, la biomedicina o entre otras ramas como la bioingeniería. Trans significa más allá o a través de. Desde ahí, lo transdisciplinar se puede entender en principio como lo que está más allá o atraviesa las disciplinas. Esto exige conceptual y metodológicamente que la transdisciplina, además de cubrir los aspectos de cooperación, intercambio e incorporación de conocimiento desde equipos de trabajo académicos, se necesita la incorporación creativa de saberes comúnmente exteriores a cualquier disciplina, es decir, la participación de los saberes y prácticas locales, populares y ancestrales, que son motivo de estudio, fuente de información, reflexión y conocimiento. Entonces, son criterios propios de lo inter y transdisciplinar, el rebasamiento cognitivo de lo disciplinar, que no abandona el conocimiento especializado, sino que lo potencializa con otros objetivos. Pero la incorporación participativa de saberes y prácticas populares se presenta como un plus de contenido de la transdisciplina. Por ejemplo, desde una perspectiva antropológica, se puede reconocer el uso social o comunitario de cierta visión del territorio o formas de habitar a través de la participación directa de los habitantes, y con ello proponer una conservación o diseño de estructuras o espacios distintos a los normalmente establecidos desde principios canónicos eurocentrados. Por lo tanto, si situamos la participación
dentro de la investigación y acción de la producción del hábitat como eje decisivo de lo que define propiamente el rebasamiento cognitivo transdisciplinar, entonces tendremos ciertas condiciones de posibilidad de la práctica transdisciplinaria que no se exigen a la multi o interdisciplina, a saber, la acción o pretensión transformadora de los problemas sociales. A esta acción reflexiva y transformadora, el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez le llamó praxis. La producción del hábitat como enfoque social implicaría en consecuencia una praxis como actividad teórica y prácticas críticas. En otras palabras, ni un hacer irreflexivo sin crítica, ni una teoría sin práctica. Parafraseando al sociólogo Ezequiel Anderegg, la investigación-acción participativa ya no supone a los pobladores como simples objetos de investigación, sino como sujetos activos de conocimiento, transformadores de su realidad, con quienes el investigador se involucrará para sistematizar experiencias, devolverlas y aportar nuevos conocimientos a la comunidad. Conlleva una coimplicación en el trabajo de los investigadores y de los actores sociales involucrados en el proyecto de investigación. En síntesis, la acción participativa define la orientación de la investigación como una actividad práctica que a su vez constituye una fuente de conocimiento. En analogía con el diseño ocurre algo similar. El diseño con participación comunitaria o social implica tomar a los habitantes como sujetos activos, conocedores y transformadores de la producción de su hábitat. El arquitecto participativo se involucra para sistematizar los saberes y prácticas, retroalimentar las propuestas mediante estrategias de participación y aportar innovación en el diseño de espacios, materiales y sistemas constructivos locales que pueden pasar de lo vernáculo a la innovación en el diseño. Se trata de un pasaje dialéctico en donde el ingenio del arquitecto recupera creativamente el sentido de la comunidad. Me voy a saltar un poco y solo para cerrar, porque creo que ya se me acabó el tiempo. Entonces, bueno, sintetizando nada más, de esta manera, los principios que la transdisciplina comparte con la multi o la interdisciplina son la cooperación, el intercambio y apropiación de conocimientos, teorías, métodos y técnicas a través de grupos de trabajo de diferente especialidad o disciplina, que sus investigaciones, procedimientos o resultados pueden llevar a cierto rebasamiento cognitivo. Y ahora, los principios que pensamos distinguen a la investigación de carácter transdisciplinar de las demás consisten en 3 puntos, y con eso cierro. La participación a través y más allá de los conocimientos y prácticas convencionales de las disciplinas y espacios académicos. 2. En consecuencia, la visión de la transformación social, considerando a los habitantes como sujetos activos y no pasivos de la construcción del conocimiento o del diseño, y en consecuencia se toma a la construcción del conocimiento como una labor colectiva a través de una actividad reflexiva y transformadora. 3. La ética en la proximidad a la otredad ante otras formas de ser y habitar, en especial a los afectados por un sistema excluyente o dominador, en búsqueda y en compromiso de una justicia social, o en este caso, socioespacial. Gracias. Muchas gracias, Omar. Y le pedimos al doctor Alberto Muciño, por favor, que pase, que vaya instalando su presentación mientras voy presentando al doctor Alberto Muciño. Él está en la línea de investigación materiales y sistemas constructivos, es doctor y maestro en arquitectura y arquitecto por la UNAM, imparte clases en licenciatura y maestría de la Facultad de Arquitectura y colabora con el Instituto de Física de la UNAM. Elabora proyectos con procedimientos experimentales e investigaciones a través de pruebas de laboratorio y el estudio de mecanismos de deformación de nuevos materiales mediante técnicas físico-químicas. Recibió la medalla Alfonso Caso por la mejor investigación en el doctorado de arquitectura en 2015. Actualmente coordina el Laboratorio de Materiales y Sistemas Estructurales, se pronuncia LMSE. Bueno, y es reconocido, fue reconocido con el premio Reduja, que es el reconocimiento de distinción de Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el 2019,
y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Le damos la palabra al doctor Muciño, recordándole que tiene 15 minutos para las presentaciones. Bueno, me voy a poner un poco. Bueno, muchas gracias. El tema es investigación aplicada a la arquitectura sustentable. Una pregunta que siempre hago habitualmente en alguna de las clases es ¿qué es lo que observo? ¿Y qué corresponde a cada una de las imágenes? ¿Es una falla estructural? ¿Es una falla en los materiales? De primera mano es difícil identificarlo, puesto que considero que a veces no se tienen las herramientas para dar estas atribuciones. Sin embargo, creo que lo que tenemos que hacer desde la parte de la arquitectura es generar un diagnóstico que nos permita otorgar herramientas para poder establecer un proyecto de investigación en arquitectura. Pero hoy en día los proyectos de investigación en arquitectura tienen la connotación de sustentable o se promueve la sustentabilidad. Yo preguntaría pues cuál es la definición de la sustentabilidad. No quiero entrar en los términos ni mucho menos en cuáles son las características, pero al menos una revisión de la literatura podría decir que todas van a ir encaminadas a promover una disminución, una reducción, un aprovechamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso yo me lo llevo como una parte fundamental a la hora de desarrollar algún proyecto de investigación. Nosotros probablemente ya hemos visto en algunas imágenes o en algunos textos esto que ven ustedes en pantalla, que es como los términos que se han establecido a lo largo de este tiempo con el enfoque de la sustentabilidad. Entonces considero que si vamos a promover arquitectura sustentable o proyectos que tengan que ver con la sustentabilidad, yo cambiaría esa connotación a algo que se llame arquitectura consciente, porque definir en un solo proyecto de investigación la sustentabilidad para mí me resulta sumamente complicado. Sin embargo, sí puedo establecerla desde otro campo en lo cual yo pueda definir criterios, y entonces probablemente pueda ser puntualmente la parte en la que yo pueda ir estableciendo estas características para ir planteando un proyecto de investigación. Por tal motivo, los criterios considero que pueden llegar a promover la sustentabilidad, no en su totalidad, pero sí parcialmente. Eso es lo que considero que puede contribuir hoy en día a la arquitectura. Hay algo que sucede hoy en día, que es que la construcción pues difícilmente es sustentable. Esto no quiere decir que el sector de la construcción no esté interesado en llevar a cabo estas investigaciones para promover criterios de sustentabilidad, todo lo contrario. Aunque no lo creamos, la industria está preocupada en ese ámbito porque cada vez vamos avanzando hacia estas características. Por tal motivo, investigar sobre la aplicación de proyectos de investigación sustentables es un tema relevante hoy en día. Entonces considero que la construcción, mientras que tenga un uso eficiente de los procesos constructivos mediante la correcta implementación de los materiales y que resulte en la aplicación adecuada de estos debido a su entorno y a su utilidad, puede ser un comienzo para poder promover criterios de sustentabilidad. La investigación en arquitectura, yo puse la connotación de tecnología. Creo que las investigaciones que promuevan estas características tienen que generar un diagnóstico que recurra a unos requerimientos, que propicie unas estrategias y que finalmente caiga en una aplicación tecnológica. ¿Cómo llegar a esto? También fue algo complicado. Sin embargo, considero que si nos apegamos a este término que se llama niveles de madurez tecnológica, podemos conseguirlo, en los cuales los proyectos de investigación van a estar divididos en 9 fases, y estas fases van desde la invención, la validación, los prototipos que se generan, la producción, los pilotos, la introducción incluso hacia el sector de la construcción y finalmente hacia su expansión. ¿Pero qué significan las siglas TRL? Pues es un nivel de madurez tecnológica, por sus siglas en inglés, y significa que el modelo que mayor reconocimiento y difusión internacional para poder medir la preparación o disponibilidad tecnológica de las diferentes etapas de un programa o de un proyecto. Hay una falta de ortografía, perdón. Ahora, yo alguna vez hice un listado y para mí estos son todos los temas que podría hacer. Espero que
la vida me lo permita, aunque no lo creo, pero sin embargo yo creo que aquí hay muchos criterios de sustentabilidad que se podrían aplicar en diferentes ámbitos, en diferentes temas. Pero siempre me he hecho la pregunta de qué investigación es la que queremos. En lo particular, quiero una investigación que promueva criterios de sustentabilidad. Y la pregunta que me he tratado de responder a lo largo de este tiempo es ¿qué puede hacer un arquitecto desde su postura? Yo he puesto algunas de ellas, hay otras más, pero es en las que actualmente centro parte de mis investigaciones. En evaluar propiedades de materiales principalmente empleados en la República Mexicana, cómo repercuten estos en los sistemas estructurales, qué propiedades energéticas o ambientales emanan estos materiales en la construcción y cómo son comparados con los convencionales, sus estudios de las propiedades químicas, físicas o mecánicas, los análisis que pueden implementar estos sistemas estructurales y finalmente si el estudio de estos materiales de origen natural puede propiciar en algún momento disminuir, por ejemplo, el consumo de un cemento Portland. Es una de estas propuestas. Pero el objetivo de la presentación del día de hoy es la aplicación de la investigación en arquitectura. Yo coloco aquí 4 ejemplos que he trabajado. Empezamos por el primero de ellos, el cual es la influencia de los agregados en las mezclas de mortero Portland, ¿no? En los cuales todos consideran que los agregados finos son generales, pero en realidad son particulares. Y al analizarlos a través de sus propiedades mineralógicas, pues nos dimos cuenta que es cierto, que dependiendo del agregado fino que se incluya en un tipo de cemento, las propiedades mecánicas cambian. No quiere decir que dejen de servir, todo lo contrario, como arquitectos tenemos que saberlos porque nosotros proponemos un sistema constructivo. Esto, pongo aquí la liga para que si alguien está interesado pueda consultar el artículo, ya está publicado, y ampliar pues la lectura sobre este tema. Uno más que coloco como ejemplo el día de hoy es el efecto que tiene analizar una especie de bambú, ¿no? Los bambús tienen diferentes especies, normalmente se han estudiado las guaduas. Esta de aquí es una otatea. Lo importante de esta especie de bambú es que es regional, es del país y se encuentra en el estado de Chiapas. ¿Cuáles son las características que lo hacen diferente a una guadua? La dimensión, la longitud y el espesor. Sin embargo, no deja de ser importante analizarlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos sus propiedades a compresión, flexión y tensión, comparado con lo que está en la literatura de las guaduas, lo podemos ver en la imagen inferior izquierda para ustedes, donde dice Chiapas, superan las propiedades a una convencional, ¿no? Eso es sumamente importante. Nuevamente, el arquitecto tiene que saber esto para promover la construcción que se quiere hacer regional de este tipo de material. Nuevamente, pego la liga por si alguno de ustedes desea consultar con mayor precisión el objeto de estudio de esta especie, pues lo puede hacer. El tercer ejemplo tiene que ver con la tierra, ¿no? La mayoría de las edificaciones que se habían efectuado anteriormente en nuestro país tenían que ver con tierra. Hoy es muy casual ver que las construcciones con tierra van a promover la sustentabilidad, pero ¿qué tipo de criterios son los que se van a aplicar? Este estudio lo que hizo fue determinar si algunas de las tierras llevadas a BTC, que son bloques de tierras comprimidas, podrían servir como un sistema constructivo. Nos llevamos la sorpresa de que sí, pero no todas. ¿Digo? Hay que determinar qué características de los tipos de tierras, tipos de granulometrías, tipos de procedencia e incluso la cantidad de agua con la que se promueven estos bloques de tierra van a influir en un sistema constructivo. Nuevamente nos dimos cuenta que en las tierras principalmente la granulometría toma o juega un papel importante. Este es nuestro efecto de estudio, determinar la granulometría y cómo influían en estos tipos de propiedades. Nos dimos sorpresa de que principalmente con lo que está reflejado en el reglamento de construcciones sobrepasan la parte estructural, o sea, podrían servir para edificar, pero nuevamente requiere de un estudio que promueva la eficiencia del uso de la implementación de la tierra. Esta investigación está publicado en esta revista, por si nuevamente alguno de ustedes lo quisiera consultar. Cierro con este ejemplo que tiene que ver con la reintegración de residuos de la construcción y la demolición, los llamamos RCDs.
que son residuos sólidos urbanos también. O sea, hoy en día se trata de promover qué es o de poder aprovechar lo que se desecha por parte de la construcción. Yo junto con un grupo de investigación aplicamos hacia la convocatoria de Ciencia de Frontera, nos fue aprobado este proyecto, acaba de ser recién aprobado en el mes de septiembre y tenemos financiamiento para los próximos 3 años. Dividimos este proyecto en 4 etapas que tienen que ver con la etapa de muestreo, con la etapa de diseño de mezclas, con la etapa de experimentación y la de obtención y discusión de resultados. Nosotros, antes de que nos fuera aceptado en el proyecto, ya habíamos avanzado en las primeras 2, porque ustedes, como lo verán con la CIDA, a veces otorga el financiamiento, pero ya lo otorga, ahorita lo otorgó en septiembre y tenemos que restarlo a diciembre. Entonces teníamos que tener parte de la investigación avanzada. Las 2 primeras etapas ya las tenemos concluidas, pero tendríamos que llegar a las siguientes etapas, que es la de experimentación y la de obtención de resultados. ¿Qué es lo importante de ver estas características? Es que en la literatura se implementan los RCDs, pero no de forma estructural, porque tenían que llegar a los 150 F'(C). Nosotros ya lo conseguimos, pero hay una incógnita. Todavía no resolvemos si esta interacción afecta o no su integración con el acero. Esa es la etapa 3 y 4. Y eso es a la que hoy en día nos enfocaremos. Como parte de este proceso de investigación, ya reportamos un informe técnico, un reporte técnico en la revista del CIEU, en Academia 22, otorgando los informes parciales sobre esta investigación. No está concluida, pero es la forma en la que queremos ir subsanando este vacío en la literatura. Bueno, voy con tiempo. Regresando a esta parte, cuando les comentaba sobre los niveles de madurez tecnológica, alguna pregunta que pudiera suceder sería en qué etapas en las que se encuentran. Nosotros consideramos que ya vamos en la etapa de producción, piloto y demostración. No ha sido el ritmo de trabajo que hemos tenido, lleva 5 años, es el proceso que tenemos 5 años. Creo que vamos bien, porque también dice que los niveles de maduración tecnológica se van a construir y se va a ver el proyecto final hasta después de 9 años. Entonces, soy muy optimista y creo que lo vamos a conseguir. Y si vamos en ese proceso, ahora vamos a llegar a esto, a la modulación de alta tecnología con experimentación y simulación de diseño arquitectónico. O sea, se refiere a implementar los prototipos escala 1 en ambientes reales. Y eso es lo que vamos a hacer. Ya tenemos el diseño de algunos de los prototipos, ahora hay que diseñar e incluirlos en qué zonas en las que vamos a tratar de subsanar estas características, siempre y cuando tengamos uno de control, porque esto es lo que nos va a estar dando las características de un monitoreo efectivo. Vamos a tratar de, regresando a estos aspectos de la investigación de la arquitectura sustentable, pues sí de dotar de estos elementos que principalmente vayan a promover una reducción sin afectar otras características, pero que tenga que ver siempre con algún criterio que fueron de los que vimos al principio de la presentación. Entonces yo considero que si vamos a hablar de arquitectura, lo que es arquitectura no es parte de la discusión. El cómo hacer arquitectura con criterios sustentables sí lo es siempre. La arquitectura considero que debe ser cuantificable y el objetivo de cada estudio de arquitectura es dar seguimiento a los distintos procesos que conforman el proceso arquitectónico para consolidar una práctica adecuada. El cumplir con los reglamentos de construcción y seguir la normatividad es la primera plataforma hacia la sustentabilidad. Esto costó mucho trabajo, pero en realidad es fundamental. Podemos tener vacíos en la normatividad, pero la que se mantiene vigente ayuda bastante. Un proyecto sustentable implica saber proyectar, representar, construir, administrar y tener conciencia de las decisiones en todo el proceso. No son parciales, siempre hay que ver el proceso en general. Aunque sí tiene que ver con etapas, hay que construir fases que permitan ir resolviendo estas características. Y finalmente, y este es algo que siempre traigo en mente, es que el hacer arquitectura sustentable es el reto de un laboratorio de arquitectura. Yo coordino un laboratorio, pero sí, creo que siempre tiene que ser un propósito de un laboratorio tener estas consideraciones que encaminen hacia la arquitectura sustentable. Y bueno, finalmente, yo les dejo en esta imagen las ligas de los 4 ejemplos que he colocado como ejemplos de estas características que pueden promover la arquitectura sustentable, que pues, pueden ser consultados en la literatura o en cualquier medio de internet. Y terminé en tiempo. Muchas gracias. Les agradezco por su tiempo.
Vizcarra, Omar, sí. Y le pido que suba al estrado al maestro Enrique Soto Haga. Él estudió la licenciatura y maestría en urbanismo por la UNAM, profesor de tiempo completo de la licenciatura en urbanismo, ha sido coordinador de la licenciatura en urbanismo de la propia facultad de la UNAM, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, del 2005 al 2013. Realiza docencia e investigación en temas de desarrollo urbano, movilidad y diseño urbano, y actualmente se desempeña como secretario general de la Facultad de Arquitectura y ahora nos acompañará precisamente como comentarista de esta mesa. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Bueno, yo desde luego me siento muy honrado y desde luego aprecio mucho desde luego la invitación desde que lo hizo la doctora para participar como comentarista en el trabajo. Sin duda es un trabajo. Para poder comentar los trabajos extraordinarios de colegas, de gente con la que se convive, se trabaja, se ven diferentes perfiles, y sin duda es un reto desde luego importante, ¿no? Conocer el trabajo de cada uno de ustedes y tratar de, desde luego, se vuelve una tarea compleja, desde luego, no solamente por el tiempo que se tiene, sino también de todo lo que reviste detrás del trabajo que se ha venido realizando. Sin duda, un trabajo muy importante de investigación en esta facultad, que ha sido desde luego un reto importante, lo sabemos, una discusión amplia al respecto, desde cómo hacer desde luego investigación desde las disciplinas que nos concentran en esta facultad de arquitectura. Entonces, sin duda, insisto, reitero, me siento muy honrado y de poder participar aquí con mis comentarios. Yo comenzaría un poco escuchando las presentaciones, comenzaría un poco tratando de resumir, voy a ir un poquito moviéndome en algunas de las presentaciones, saltando de repente, aunque las tengo por cada una de las presentaciones, pero creo que sin duda hay muchas cosas en común, ¿no? Yo un poco me hacía la pregunta de qué tratar de concentrar, digamos, no con la intención de que sean similares, desde luego, simplemente de tratar para poder exponer de una manera más clara. Y me parece que hay una pregunta central en cada una de las presentaciones, o que pueden abarcar las tres presentaciones. Un poco de las preocupaciones, de hacernos preguntas de qué hacemos, digamos, en nuestras prácticas locales y nacionales, cómo repensar la arquitectura, cómo reconstruirla, sin seguir viendo hacia otras latitudes, hacia otras geografías. Eso me parece muy importante, ¿no? ¿Qué pasa con los conocimientos ancestrales? Sabemos que ahí están, sabemos que ahí se dan, pero a veces no son valorados. ¿Cómo identificar esas prácticas locales? Identificarlas, categorizarlas, analizarlas, profundizar en ellas y dejarlas ahí desde luego como un legado para poder transmitir el conocimiento, sobre todo en esta facultad, hacia nuestros actuales estudiantes y futuros arquitectos, arquitectas, urbanistas, paisajistas y diseñadores industriales. Y esto no es nada sencillo. Lo que estoy diciendo en el momento de que cuando estamos en las aulas con los estudiantes, particularmente desde luego en licenciatura, es muy difícil hacer que voltemos a ver nuestras culturas, nuestras prácticas locales, no son valoradas, no son dignas, aparentemente, de analizarlas, de incorporarlas y de meterlas en nuestras propuestas. Cómo hacer que un estudiante tenga la oportunidad de poder aprenderlas y poder saber intervenir esos espacios, ya sean cualquiera de las escalas que se vaya a trabajar y que se llegue a hacer en una propuesta. A veces también desde las y los profesores también dicen, no, esto no. O sea, vamos a volver a ver a los grandes arquitectos, digamos, europeos, americanos, ¿no?
vemos las revistas americanas, pedimos, vemos los famosos casos análogos, ¿no? Cuando hacemos los análisis en los talleres, y a veces es muy poco valorado. Bueno, pues que ahí hay una preocupación que me parece muy importante destacarla de cada una de las presentaciones. Y tienen tres características muy importantes, ¿no? El carácter transdisciplinario me parece extraordinario, la posibilidad de poder bajar un poquito la guardia desde nuestras disciplinas y tratar de ver qué piensa el otro, ¿no? ¿Qué piensa la otra? Las otras disciplinas, cosa que desde luego no es nada sencillo. La vinculación con las prácticas del territorio, aunque la de Omar, digamos, un poquito más, digamos, no había imágenes propiamente, digamos, ¿no? Como tal, sé que tiene un trabajo importante en ese sentido, un trabajo comunitario, con muchas comunidades, desde luego, en el país. Y la tercera característica, digamos, la construcción, la identificación, eso que decía, de ese capital social, histórico que se tiene, y las formas de cómo transmitirlo, esa preocupación de cómo lo hacemos para poder transmitir, cómo hacer que ese conocimiento se pueda transmitir y se pueda adoptar, digamos, hacia las propuestas. Por su lado, la doctora Ángeles Vizcarra, tema fundamental, reconocer las formas de construcción y de uso de la vivienda en sus diferentes, aquí un poco platico mi experiencia particular en el caso de mi esposa es de Morelia, de un pueblito de Morelia, chiquitito, y es interesante ver cómo, cuando pones la foto del patio y de la forma de cómo se hacía esa comunidad en el patio, yo veía a la familia de mi esposa, ¿no? Ahí la casa es un terreno enorme y la casita chiquita, ¿no? Entonces, cómo se vive en lo exterior, el famoso fogón, cuando llegan, sobre todo las mujeres los jueves en la noche, van llegando a la casa de la familia de mujer con sus listamales, ahí se hace el molino, se meten a un fogón a partir de las 6:30, 7 de la noche, salen a las 12, 12:30 del día siguiente todas con las tortillas y seguramente todo lo que compartieron, todo lo que platicaron, todo lo que vivieron, todo lo que se da alrededor de la vivienda, de esa práctica que se hace cuando menos una vez al mes. Y quizás también eso nos hace falta verlo cuando decía Omar, entender esas posibilidades de entender el espacio y esas prácticas locales que nos cuesta trabajo quitárnoslas de encima, o sea, eso de decirle al usuario, al futuro, a la comunidad, a ver, perdón, a mí me enseñaron así, que se debe vivir así el espacio y así debe ser, ¿no? En un plan. Es decir, me parece muy importante ahí lo que se trabaja. Destaco, desde luego, no quiero dejar de lado en 1988, cuando la OIT publica el Acuerdo 169 en el reconocimiento de las prácticas de los pueblos originarios en todo el mundo. Y es una asignatura pendiente en el país donde hace falta muchísima investigación y muchísimo trabajo sobre esto. No sabemos qué territorios son originarios, hay un mapa ahí que no está muy claro, que construye ahora el INPI, ¿no? El Instituto de la Población Indígena. Esta ambigüedad, digamos, en reconocer esas prácticas está haciendo también que muchos de los proyectos originarios que se están estableciendo en proyectos originarios no estén pasando, hay amparos en contra de ese tipo de proyectos. O sea, es importante reconocer todo ese tipo de cuestiones, del otro lado, en las prácticas de los pueblos originarios. Teníamos preguntas, bueno, me voy haciendo preguntas, digamos, que entiendo se van respondiendo o se busca responder en las investigaciones. Tú hablabas cómo se entiende la propiedad, cómo construir políticas para convertir esas prácticas en políticas, en apoyos. Ahí, híjole, no sé, desde luego, pues, seguramente vas a llegar a esas respuestas, ya las queremos ver qué va a suceder, porque quienes hemos estado del otro lado en la administración pública sabemos que diseñar una política tenemos que ser eficientes, tenemos que usar recursos muy rápidos, no tenemos tanto tiempo para poder implementarlas. Y eso significa que no hay tiempo para diagnosticar, para entender, para ir, implementar, enviar recursos, obtener resultados, demostrarlos y publicarlos. En fin, yo creo que es una parte importante de entender cómo se construyen también las políticas públicas. Extraordinaria la importancia de vincular a estudiantes y tesistas en los trabajos de investigación, sin duda.
es muy importante. Aquí el trabajo, aunque Mario lo expuso, sé que lo hace, desde luego lo expuso de manera muy clara la doctora Ángeles, y sin duda el doctor Alberto lo tiene también muy claro en esta incorporación. En el caso de Alejandro, esta condición, digamos, que ya ahorita platiqué sobre la posibilidad de construir la transdisciplina, en estos tiempos se vuelve cada vez más importante. Nos estamos dando, quizá algunos nos estamos dando cuenta, desde luego, ya desde algunos años, que no podemos resolver todos los problemas, todos los temas que tenemos desde nuestras disciplinas. Nuestras metodologías, nuestras herramientas, sabemos que no hay manera, digamos, de integrarlas, de atacar todos los frentes, de resolver todos los temas, y la posibilidad de entender de movernos hacia otras áreas de conocimiento, hacia otras disciplinas, para poder construir, poder imaginar de otra forma cómo se puede construir el ese conocimiento y esas prácticas, o esa condición en la práctica. Destaco ahí 3 conceptos importantes: reducción del conocimiento, la importancia de no usar solamente datos cuantitativos, sino también cualitativos. Por su lado también el doctor Muciño destaca la importancia, desde luego, también de no dejar de utilizar datos cuantitativos. Dice Omar también la hiperespecialización, un poco desde luego es importante, pero habrá que ver cómo se puede incorporar un conocimiento transdisciplinario. Y finalmente el tercer tema, la pérdida de valor de lo ético. Me parece una discusión muy interesante de cómo replanteamos nosotras y nosotros mismos. Ético viene de etos, ¿no? De casa, de la morada, de lo nuestro, de lo que nosotros creemos que debe ser. No es la moral, es lo ético que construimos para poder imponer, intervenir en espacios sobre otro. Y entonces, si no tenemos la capacidad de poder hacer que nuestros espacios, nuestras propuestas se incorporen a las prácticas de los usuarios, no estamos siendo éticos. Y mucho tiene que ver con nuestra vida, esa facultad también. Y finalmente, desde luego, el doctor Alberto Muciño no entendía absolutamente nada. Pero se quedó grabada. No es cierto para nada. Desde luego tiene la enorme facilidad de hacer, digamos, la enorme capacidad de hacernos entender conceptos aparentes que para quienes no estamos dotados, no estamos en los temas. Tiene una enorme capacidad, digamos, de poder transmitir el trabajo y la información. ¿Cómo surgen sin duda preguntas bien interesantes? ¿Cómo hacer que esas nuevas tecnologías, esos resultados que se están obteniendo, no solamente se resuelvan en términos tecnológicos, sino cómo hacer que todo ese conocimiento se pueda ser adoptado en la práctica, ¿no? Tú lo dijiste muy claro, desde luego, no es que no estén preocupados los desarrolladores inmobiliarios con ese tipo de procesos, pero están inmersos en una lógica muy distinta. Pero yo diría incluso los mismos usuarios, pues, es decir, en qué momento nos podemos educar para decir, a ver, yo tengo que vivir en un lugar que se puede sustentablemente construir, ¿no? Por la palabra, el concepto que se quiera, desde luego, construir. Muy clara la explicación en la obtención de resultados, en el trabajo que se está haciendo, digamos, en el propio laboratorio. Y sin más, yo desde luego no soy especialista en cada uno de los temas que ustedes proponen. Me parece muy importante este ejercicio que se hace de poder entender qué están haciendo los otros, poder trabajar, construir puentes. Yo digo que de repente también un poquito, quizá desde cada uno de nuestros lugares, bajar un poquito la guardia para decir qué estás haciendo, cómo te apoyo, qué podemos juntos construir otro tipo, digamos, de trabajo. Creo que eso se ve muy bien plasmado en el trabajo, en las presentaciones desde el punto de vista transdisciplinario. Muchas gracias. De repente no sabemos exactamente lo que están trabajando nuestros compañeros,
Y bueno, vamos a dar espacio para unas preguntas, pero me gustaría primero leer una que tenemos aquí en redes sociales. Rebeca le pregunta a la doctora Ángeles, dice, ¿cómo está relacionada la arquitectura ICOT con los ritos vinculados al agua y qué actividades se realizan en torno al patio central? Bueno, las actividades que se realizan en torno al patio central, pues es la vida cotidiana, ¿no? Todo lo que se hace desde que amanece hasta que anochece. Las habitaciones son pues prácticamente usadas solo para dormir debido a pues fundamentalmente a cuestiones climáticas, ¿no? Pues es un clima, y además también no solo a cuestiones climáticas, sino pues a todo este desarrollo cultural y toda esta conexión tan estrecha que tienen con el mundo natural, ¿no? Ellos hablan de una cosmovivencia, así le ha puesto el término un boliviano, Simón Jampara, en el que pues ellos no se conciben como dueños del mundo, ¿no? Sino como una parte más en estas nuevos enfoques justamente de la sustentabilidad, en la que tenemos que darle como valor al mundo vivo, a todo el mundo vivo de una manera paritaria, ¿no? O igual, y poner al hombre en vez del centro y todos los demás seres vivos a su servicio de alguna manera, pues ponerse en una relación paritaria, ¿no? Ellos han vivido así por mucho tiempo, ¿no? En esta relación donde ellos afirman que los mundos tienen que estar en armonía para que justamente el mundo humano pueda estar también en armonía, ¿no? Entonces ellos se refieren al mundo vegetal, al mundo animal, el mundo de las deidades, que en este caso son fundamentalmente el viento y el agua, ¿no? Y bueno, pues cómo se relaciona la arquitectura con los ciclos con el patio central. ¿Qué actividades se realizan en torno al patio central? Te digo, todas las actividades cotidianas, ¿no? Desde cocinar, casi todas las cocinas están al aire libre, se come, se desayuna, se trabaja, se teje, se platica, todo, prácticamente todo se desarrolla en el espacio abierto. Y pues toda esta ritualidad a través de los ciclos pues tiene la función de transmitir toda esta serie de conocimientos, ¿no? Son conocimientos de formas de vida, pero como les intentaba platicar, es pues todo un tema. Tenemos una ponencia nada más de ese tema de los ciclos y los ritos en torno a los ciclos del agua, cómo se pide la lluvia, cuándo tienen que hacerse las cosechas, no solo de los alimentos, sino de los materiales para construir. No se puede hacer en cualquier momento del año, tienen que prepararse, hacer pedimentos a la naturaleza, a los distintos mundos, al mundo vegetal, al mundo animal, pedir permiso, estar en acuerdos, pues, ¿no? Para no romper justamente esos equilibrios. Y lo que tiene toda esta serie de ritualidad, pues es un profundo respeto y una mesura en cómo se trata a la naturaleza, ¿no? Cómo se extraen los recursos, cómo se devuelven a ella. Entonces, pues a mí me parece pues una lección fundamental, sobre todo en estos tiempos de sustentabilidad y ecología, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, tengo una pregunta para cada ponente. Sí, no hay problema. Bueno, me encantó tu ponencia, que Luis se concentra, ¿no? Una pregunta concreta, como arquitecta, ¿sí? ¿Cuál fue tu experiencia al incursionar en las ciencias sociales? Sobre todo en la antropología, con métodos cualitativos, con la etnografía, todas estas cosas que nos has
Pues es una experiencia muy interesante. Los antropólogos se la pasan criticándonos de que somos. Ha sido toda pues una nueva manera de, pues ahora sí que de ver el mundo y de aproximarnos a él, ¿no? Muy enriquecedor, porque nos dicen en el trabajo de campo, bueno, es que ustedes son muy intrusivos, espérate tantito, ¿no? O sea, quieren llegar luego a hacer y espérate. Ha sido pues todo un aprendizaje para nosotros en la manera en que nos relacionamos con la gente, en la que llegamos, nos aproximamos, pedimos autorización o no, nos dicen, guarda la cámara, se la pasan regañando. Sí, sí. Y sí, efectivamente, pues tenemos una formación muy inclusiva, o sea, no sé cómo calificarla, muy de mando y de intervenir y de decir cómo deben de ser las cosas y lo que tú mencionabas, cómo debe vivir la gente, ¿no? Sí. Eso sí, yo creo que es muy importante que lo reflexionemos aquí en la facultad. Lo hablaba también, me parece que el arquitecto Miguel Hierro en la mañana, sobre la arquitectura de autor, ¿no? Solo la arquitectura de autor vale y lo demás, pues es ahí. Pues es autoconstrucción y eso no es arquitectura, ¿no? También ya me aventé una vez una discusión con Mauricio Rocha justamente sobre ese tema, ¿no? De qué es arquitectura y qué no, ¿no? Según quién, según los arquitectos, según la gente. Entonces ha sido todo un aprendizaje y un desaprendizaje también para mí de mi formación como arquitecta. Entonces ha sido muy enriquecedor. Gracias. Clara respuesta, ¿no? Muy honesta. Es simplemente entender que no hay propiedad. Sí. Es enfrentarse, ¿no? Un mundo totalmente distinto al nuestro, que es evidentemente capitalista. Así es otro mundo. Otro mundo. Gracias, Ángeles. Omar, una pregunta, ¿no se siente bien? Criticabas a las ciencias positivistas, a las ciencias duras, por no trabajar lo trepar. Sí, cuando menos eso me pareció, y pues es difícil, ¿no? Que imposible que la trabaje. O sea, pienso en un astrónomo, está viendo la expansión del universo. ¿Cuál trepar? ¿No? Eso le corresponde a las ciencias sociales, me queda claro. Se les puede criticar otras cosas, como que el decir que son objetivos 100%, y siempre hay una subjetividad pues de parte del investigador, ¿no? No hay ese 100%. Y todos estos antecedentes que nos planteas, pues es para abordar la agenda social, ¿no? No, ese es tu tema de producción de claridad social, ¿no? Sí, gracias. Pues sí, bueno, yo mencionaba que es la crítica que, digamos, históricamente desde la teoría crítica, la epistemología, se le ha hecho a las ciencias positivas, que justamente por esta forma de proceder de la construcción de conocimiento más cuantitativa, más, digamos, incluso enfocado a la producción, ¿no? Pues de ciencia dura, sí tiende o podría tender a perder otra perspectiva sobre, por ejemplo, las consecuencias que puede traer cierta invención o cierto conocimiento, o incluso el preguntarse si eso es lo que se necesita conocer, o más bien se necesita conocer otra cosa, ¿no? O sea, necesito hacer pruebas de resistencia de concreto armado, o también puedo hacer pruebas de resistencia de tierra y también abonar a la ciencia social en eso, ¿no? O sea, o a otras disciplinas que pueden apoyarse en eso, ¿no? En ese sentido es cuando se les critica, digamos, no yo, eso es un bagaje ya teórico que yo aprendí también. En ese sentido es cuando tiene ese reduccionismo o esa fragmentación del conocimiento que se le menciona o se le achaca a las ciencias positivas. Sin embargo, yo mencionaba
finalmente la especialización, incluso la hiperespecialización, es importante porque finalmente cumple necesidades prácticas, ¿no? Creo que por ahí mencionaba el maestro Enrique Soto, es fácil preguntarse cómo incorporo esa especialización, ese conocimiento especializado en otras dinámicas más interdisciplinares o transdisciplinares, ¿no? En ese sentido yo me refería, y siempre con mucho respeto a las otras disciplinas, ¿no? o a la manera de ejercer la disciplina, porque siempre hice énfasis en que el conocimiento especializado es importante también, pues de ahí partimos todos, sino que más bien la pregunta es qué hacemos con eso y hacia dónde lo podemos llevar, ¿no? Yo creo que sí, sería es importante en ciencias sociales. Sí. Perdón, sí. Y bueno, no, en general, o sea, cuando decimos producción del hábitat, esto no se refiere solo a la vivienda, aunque le influye. Sí, perdón. Sí. Me equivoqué. Sí, Ah. por eso por ahí. Sí. Bueno, ok, entonces, ya. Bien. Gracias, Y doctora. para Alberto, muy interesante, pero la sustentabilidad, al final de cuentas, es un concepto polisémico, ¿no? A cualquier cosa le llamamos sustentabilidad o sostenibilidad. Y es muy importante establecer esos criterios. Y yo considero que la sustentabilidad en su totalidad es utópica, ¿no? O sea, es en ciertos aspectos puntuales, reduciendo el impacto de, no sé, de gases, de emisión de contaminantes, de energía que se consume, pero, y por tanto, estos conceptos son importantísimos determinarlos, ¿no? Sí, es más una felicitación. Bueno, nada más si va más bien en el sentido de para ti, Mosilla. Si han contemplado tener un mapeo nacional de tipos de tierra, y bueno, los ejemplos que presentaste son de tierra sin estabilizar. Entonces, para tener precisamente esa visión nacional que tenemos pues por todas las tierras, y ejemplos como lo ha dicho Ángeles, ¿no? Toda la República tiene ejemplos de arquitectura de tierra. Entonces creo que valdría la pena tener pues un mapeo y dar más información pues, para los que les interesan. Claro. Yo lo que propondría sería mejor un método de análisis, porque la tierra... ¿Dónde? Que me pongan becario. Es que es muy heterogénea la tierra y no recuerdo el nombre del autor, pero decía que una misma extracción de composición de tierra en un radio de al menos 1 kilómetro ya no es nada. En el mismo terreno. Entonces eso modifica ya sustancialmente. Entonces creo que lo ideal es construir un método que permita un análisis rápido y entonces determinar cuál es la mejor propuesta para poder construir con tierra. Gracias. De entrada agradezco mucho la exposición de los tres, como Carmen lo ha planteado. Creo que sí tengo que, no sé, quizá encontrar que lo que en realidad yo agradezco es esa labor que corresponde a las jornadas, esto que yo digo, enhorabuena por las jornadas, qué bueno que he conocido que están investigando, que están avanzando en esta investigación, porque, no sé, yo digo, nos dan a algunos oportunidad de escuchar cosas muy interesantes, pero también forjar, no sé, unas cuantas dudas. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, que, no sé, por ejemplo, Bociño planteó con seguridad ese término, que también ahorita lo mencionó Carmen, pero también Ángeles lo mencionó como si fuera parte también de algo que pudiera ser ya no solamente saberlo entender y saber explicar,
sino que yo me quedo, mi duda mayor es, no entendí qué cosa es eso de la sustentabilidad. Perdón que lo plantee así, yo sé que es un poco medio duro. Pero parece ser que en esto yo sí quisiera mencionar a Johanna, la compañera Johanna, planteó que, ¿qué tal si frente a eso que puede ser saber, no sobre todo, qué estamos buscando, como es eso que nos dicen que es sustentabilidad, qué tal si mejor encontramos algunas cosas que a veces las entenderíamos como que son aquello que ya llamamos algunos investigadores como lo sobreentendido, ya no se discute, no hay duda de ello, que a veces están como en calidad de paradigmas. Yo sí quisiera, sobre todo en ambos, no en los tres, perdón, Omar, así como que no sé si pudiera haber la oportunidad, por ejemplo, Ángeles sí lo plantea, como sugerir que quizá aquello que nos va a decir mucho respecto de cómo es que producen, yo llamaría aquí, por ejemplo, su vivienda, aquí no estaría muy de acuerdo con Omar, que le llama hábitat, hasta donde son casi situaciones de sinonimia, pero habría que especificar un poco más, hasta donde los dos son lugar para vivir o lugar donde se está viviendo, es el sentido de vivienda original en lengua como la nuestra, como para cuidar ese sentido de hábitat que no nos dice así precisamente como que está en la situación de estar ya así como haciendo constituir ese significado a el vivir, que ahorita lo ha pronunciado Ángeles, a través, por ejemplo, de empezar a entender como las formas de vivir. Yo ya preguntaría, digamos, ¿y cómo entender esto? ¿No? ¿Hasta dónde? Inclusive, yo siento que es una aventura interesantísima haber propuesto irse a esta comunidad curiosísima en la que seguramente vamos a encontrar, yo diría, Carmen también, quizá no nada más para encontrar un mundo distinto, sino para encontrar, yo diría, y que sí me sugeriste, Ángel, muchas similitudes, curiosísimas similitudes, pero que tienen otros nombres y quizá hasta otros significados. En última instancia estaría el problema del proceso productivo de la vivienda, y quizá como para encontrarle más a fondo, sí, efectivamente, sí, este sería el sentido para mí que debería de existir en la investigación. Sí puede ser que esté interviniendo en la forma de vivir esa proposición interesante que está muy sujeta a una interpretación de situaciones de clima, por ejemplo, ¿no? Hasta donde hay muchas otras consideraciones, la han mencionado, como aquello que produce específicamente todos los seres vivos humanos, que es la cultura, y como para ver hasta dónde sí hay algo que refuerce precisamente ese sentido de proceso productivo, como para plantear bien, digamos, hasta dónde inclusive como para entender un poco más, que yo pensaría, pero esto yo lo siento gracias a lo que yo he escuchado ahorita, que ha sido muy aportador, ¿no? Como decir, no sé, adelante. Omar, no le acepto que no me haya explicado la sustentabilidad. Para cosas tan interesantes, ¿no? Como esta cosa de agarrar la tierra y hacerla vivible. Pero bueno, creo que hay poco tiempo, ¿no? Sí. De veras, gracias. Muchas gracias, doctor. Johanna, ¿quieres hacer? No, la dejamos para el final. Bueno, les agradecemos mucho su participación, maestro Enrique Soto, doctor Ángeles Vizcarra, maestro Omar Gómez y Alberto Muciño, su participación. Hay pendiente una respuesta en redes sociales, Alberto, que te hace una persona ahorita, le contestas, por favor. Muchas gracias. Y le pedimos a la siguiente mesa, bueno, no a la siguiente mesa, nada más.
hacer el cambio de